Los derechos humanos son un grupo de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana inherentes a todas las personas. Este conjunto de derechos está dispuesto en el orden jurídico nacional, Constitución política, tratados internacionales y leyes, y su aplicación se conduce por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La universalidad se refiere a que pertenecen a todas las personas por igual. La interdependencia a que están relacionados unos con otros. La indivisibilidad a que su goce solo es posible en conjunto y no por separado, debido a que todos ellos están vinculados. Y finalmente la progresividad a que es una obligación del Estado garantizar su desarrollo y asegurarse de que no existan retrocesos en la materia. Los derechos humanos pueden clasificarse de distintas formas. La más común es la que nos habla de 3 generaciones de derechos y que atiende al momento histórico en que surgieron o al reconocimiento que les otorgaron los estados. De esta forma, en la primera generación están agrupados los derechos civiles y políticos. En la segunda, los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la tercera, los que corresponden a grupos que comparten intereses. Algunos de los derechos humanos más importantes son: derecho a la vida, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo, libertad de expresión, de conciencia y de imprenta, libertad de tránsito y residencia, de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, de acceso a la justicia, derecho de audiencia y debido proceso legal, derecho a la inviolabilidad del domicilio, seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, derecho a la información, a la educación, a la salud y a la vivienda, por mencionar algunos. Hola, mi nombre es José Carlos Escobar Hernández y les doy la bienvenida a este tercer programa de la serie titulada Guerrero a través de la mirada universitaria, que el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el plantel Tasco de la UNAM, realiza en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El día de hoy tenemos un programa titulado Derechos Humanos en Guerrero, epicentro de la resistencia, cuyo objetivo es presentar, en términos generales, la situación de los derechos humanos en el Estado y hablar un poco sobre cómo su violación repercute en el deterioro del tejido social. Se hace esto en celebración del 25 aniversario de este plantel. Quiero presentarles al maestro Rommel Scorza Gagiola, secretario académico del CEP Tasco, quien conducirá conmigo este programa. Muchas gracias, muy buenos días, José Carlos. Pues nos encontramos en nuestras instalaciones celebrando estos 25 años del CEP Tasco en Guerrero. Y hoy nos acompaña un panel muy interesante para hablar sobre el tema y me voy a permitir presentarlos a los tres. Es Meyatzin Velasco Santiago, y es representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación Civil, y también nos acompaña la doctora Irma Aguirre Pérez. Ella es antropóloga y es consultora e integrante del Grupo Plural por los Derechos de Todas las Mujeres en Guerrero. Y también el licenciado, abogado, Víctor Manuel Castrejón Huicochea, es consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por acudir a nuestra invitación en este tercer programa. Pues quiero recordar al público televidente que nos está viendo que permanezcan atentos, que participen con sus preguntas y comentarios a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y también en los sitios electrónicos, tanto de CUAED como del CEP Tasco, y redes sociales también que pueden ustedes leer en pantalla. Bien, pues damos inicio a este tercer programa. José Carlos, adelante. Pues para comenzar, quizá con algo muy básico, la primera pregunta sería, ¿qué son los derechos humanos? ¿Quién guste contestar, por favor? ¿Qué tal? Buen día. En términos generales,
Podemos decir que los derechos humanos son todas aquellas facultades inherentes a la persona para desarrollarse en sociedad plenamente, ¿no? El Estado está obligado a garantizar y a proteger esos derechos a través de sus organismos y, más que los organismos, de sus ordenamientos jurídicos. Ello es con la finalidad de que todos estos derechos se protejan y puedan cumplirse hasta cierto punto las exigencias de la dignidad humana. Eso. Sí. Bueno, desde el Centro PRO tenemos una visión un poco más amplia de lo que entendemos por derechos humanos. Para nosotros son todas aquellas necesidades que hacen que una persona y un grupo puedan vivir dignamente y que puedan llevar a plenitud la vida como se la han planteado. En ese sentido, para nosotros, los derechos humanos y cómo se viven y cómo se entienden va a depender de las necesidades y cómo se entiende este concepto de dignidad entre las distintas personas y los distintos grupos. Tienen distintas características, también consideramos que es una responsabilidad del Estado su cumplimiento, difusión, pero con base en esto que hablábamos, la dignidad de las personas. Cómo ellos ven y plantean a lo largo de su vida, a lo largo de su desarrollo como sociedad, la construcción de esa vida plena. Eso es lo que nosotros entendemos. Efectivamente, bueno, entendemos por derechos humanos como facultades intransferibles, universales, inalienables y bueno, e integrales. Hacemos mucha referencia. Desde la teoría de género siempre hacemos mención en ponerle el apellido de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, muchos nos dicen, bueno, también hay derechos humanos para los hombres. ¿Por qué hacen la distinción? La distinción que hacemos es porque hasta hace muy poco las mujeres no éramos consideradas como objetos de derecho, sujetas de derecho, ¿no? Es un poco el aporte que se ha venido haciendo desde el movimiento feminista. Cuando hablamos decimos, bueno, derechos humanos sí está asociado también a la visión que tenemos de ciudadanía. Cuando decimos esto, bueno, las mujeres hoy se reconoce de manera universal que las mujeres hasta hace muy poco pues se conocía como una ciudadanía de segunda, de tercera incluso, y hasta de cuarta nivel, por así llamarle. Entonces, los derechos humanos de las mujeres vendrían siendo enfatizando el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y el derecho a la vida, que en el transcurso de este programa vamos a ir conversando el por qué las mujeres se han visto limitadas, discriminadas, excluidas e incluso violentadas más profundamente por el solo hecho de ser mujeres, el respecto de los derechos humanos. Eso es. Con lo que usted dice, quiero entender que hay una clasificación de derechos humanos. ¿Es esto parte de una clasificación? ¿Hay características adicionales que puedan agregar sobre qué son los derechos humanos? Creo que hablar de derechos humanos siempre es complejo porque justo tiene distintas características que se han ido desarrollando a lo largo de muchos estudios, de mucha gente que ha luchado por que se establezcan varios tipos. Sí existe una clasificación básica, por así decirlo, o sea, están el grupo que se llama de los derechos civiles y políticos, que son algunos de los que ya mencionaba la compañera, que es derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a poder participar en la vida y construcción política de tu sociedad, entre otros. Después, conforme se fueron desarrollando, también están otro grupo de derechos que yo siempre cuando doy estas pláticas me gusta referirme como a ellos como mis favoritos, que son los derechos DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para mí responden a las necesidades básicas de esta vida digna, ¿no? Derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la educación, a un espacio sano, al ambiente, ¿no? Eso que nos hace ser humanos en sí mismos. Y un poco relacionado a lo que yo nos comentaba, conforme se fueron desarrollando, no solo se fueron creando derechos especiales, por así decirlo, a grupos como mujeres que tenían una situación de vulnerabilidad. No están todos estos derechos a otros grupos. Por ejemplo, a lo largo de la historia de las luchas y las resistencias, están los derechos de los pueblos indígenas, están el derecho pues, sí, de los niños, por ejemplo, y responden a que son grupos que históricamente se han visto más vulnerados en términos de lo que es su vida, de lo que son sus libertades estrictamente, incluso en esos otros derechos, y por eso había una necesidad de reconocimiento. Por supuesto, también hay otras características, más allá de la integralidad. Yo diría que cuando empieza a complejizarse el tema está, por ejemplo, que son progresivos. Tú no puedes perder un derecho
que ya ganaste. Y ahí es cuando entramos en ciertas dificultades en el desarrollo de las sociedades y su capacidad de poder defenderlos y garantizarlos. También hacer mención que, bueno, en el caso del énfasis en los derechos humanos de las mujeres, hablamos de las mujeres porque, bueno, en el estado de Guerrero las mujeres somos más de 1.800.000, es decir, somos casi el 52% de la población. El dato de INEGI es 51.9, o sea, 52. Entonces, más que un grupo, realmente es más de la mitad de nuestra población. Incluso dentro de los pueblos indígenas, su 52% son mujeres, ¿no? De los otros grupos de clasificación para atención, realmente casi la mitad, casi siempre van a ser mujeres. No es que las mujeres tengamos otros derechos aparte, sino que lo que ha habido es mayor violación de una serie de específicas de los derechos que nuestra compañera ahora ha mencionado. Yo no me voy a abarcar todos ahora, ojalá pudiéramos, seguro habrá otra oportunidad, pero sí, por ejemplo, quisiera hacer énfasis en uno de los derechos que mayor violencia hay y que se limitan más por el solo hecho de haber nacido mujeres. Derechos sexuales y derechos reproductivos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la decisión sobre el propio cuerpo. Hoy por hoy, las mujeres en nuestro país y en el estado en el que nacimos, se siguen viendo limitadas para elegir de manera digna, libre e informada. Por poner el ejemplo, lo que mencionaron anteriormente, el derecho a la participación política, hasta hace poco, estamos hablando 20 años, todavía hoy en la actualidad, el ejercer un derecho como participar políticamente en las mujeres, no solo en las comunidades, eso se da en todos los niveles, ¿no? Se sigue viendo como una transgresión a los sistemas sociales. No es bien visto todavía total y socialmente que las mujeres ejerzan, por ejemplo, ese derecho. El derecho al trabajo, por ejemplo, hoy por hoy, aunque no lo creamos, muchas mujeres todavía tienen que consensuar, tienen que pedir permiso, decimos, para salir a trabajar y ejercer un derecho. Casi a veces se tienen que justificar que tenga que haber una gran necesidad. Entonces, la condición de género sí que coloca en una mayor vulnerabilidad o menor acceso o en otras condiciones para ejercerlo, porque bueno, los derechos están ahí, pero hay que también promover las condiciones para el acceso. Claro. Independientemente, aunado a lo que se comenta por cuanto a las generaciones de los derechos humanos, existen 4, como bien lo comentaba, derechos civiles y políticos pertenecen a una primera generación, a un primer momento. Segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación tenemos los llamados derechos de autodeterminación de los pueblos, esos derechos que surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el cual son derechos de identidad, de justicia internacional, de cooperación internacional, entre otros, ¿no? Y una cuarta generación que estamos conociendo actualmente, que se denomina derechos de la sociedad tecnológica, entre los cuales figuran aquellos derechos de protección de datos ante terceros, datos personales ante terceros, aquel llamado habeas data, que no es más que el banco de datos que recopilan organismos públicos, organismos privados, en los cuales nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que tienen, a modificarlos y a solicitar en algún momento todos esos datos, ¿no? Precisamente derechos generacionales, ¿por qué? Porque son parcelas de poder que se han logrado a través de movimientos, de luchas, de momentos históricos, ¿no? Así es, en efecto. Eso es. Pues vemos que es muy variada todos los rubros que abarcan los derechos humanos. Particularmente creo que el estado de Guerrero ha tenido una historia que pues lamentablemente se han pues pasado por alto muchos de estos derechos que tienen tanto de género, de pueblos indígenas, derechos civiles, derechos de los migrantes también, que no lo hemos dicho de manera específica, pero que se engloban en este tipo de derechos, ¿no? Entonces, pues creo que es muy, muy rico saber estas opiniones desde diferentes perspectivas, en este caso de un grupo de feministas encabezado por la doctora
Irma Aguirre Pérez, y también desde una asociación como Miguel Agustín Pro. Y sobre todo de la comisión. Entonces, yo los invitaría a seguir agregando más sobre este particular, ¿no? Más en el entorno en el que estamos, ¿no? En este caso, usted, abogado, que está en la Comisión de Derechos Humanos aquí en Guerrero, y también pues la experiencia que tiene la doctora. Bien, pues, ¿qué más podríamos agregar? Bueno, yo creo que otro de los derechos que hacemos mayor énfasis las mujeres, para el caso de otras mujeres feministas o no, pues es el acceso a una vida libre de violencia. Por ejemplo, ese es un derecho que hasta hace poco no se reconocía como válido. Decimos, claro que los hombres tienen el mismo derecho del acceso a una vida libre de violencia, pero hoy por hoy las mujeres siguen siendo violentadas por el ser pareja de, hijas de, hermanas de, en lo que yo anteriormente llamé una ciudadanía de segunda. Es decir, no están reconocidas totalmente con una ciudadanía plena. Hoy por hoy las mujeres, cuando van a denunciar al magisterio, a las fiscalías, se les sigue preguntando, ¿cómo iba usted vestida? ¿Qué no hizo bien? Cuando hoy ya se reconoce que la violencia de género en todas sus tipificaciones, hasta la violencia más extrema como es la feminicidia, pues hoy es un delito y no concebimos como un instituto que imparte justicia. Cuando vaya alguien a denunciar un delito, le pregunten, ¿usted qué hizo para provocar ese delito? ¿No? Entonces, ahí es donde vemos que hay esta desigualdad para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. El tema del asunto del acceso a una vida libre de violencia hoy es central en las agendas internacionales, nacionales e incluso locales. Adelanto un dato, por ejemplo, entre 2009 y 2016, hubo cerca de 744 homicidios dolosos, de acuerdo con el dictamen de la alerta de violencia de género, para el caso del estado de Guerrero. Esa es una tipificación desde el orden jurídico, ¿no? Pero también se reconoce que hubo cerca de 144 feminicidios entre 2011 y 2016. Es decir, esa es la violencia extrema. Otras son las estadísticas para cuando hablamos de otro tipo de violencias que las mujeres, en su condición de género, pero también en su condición de mujeres indígenas, en su condición de acceso a los recursos económicos, se profundiza la inaccesibilidad realmente. Vamos a ir a una cápsula informativa. Los invitamos a permanecer en el programa. Es una plática muy interesante y regresaremos a escuchar las opiniones de nuestros invitados. Muchas gracias. No hay una preocupación por los derechos humanos en las autoridades del Estado de Guerrero, ni en sus cúpulas políticas, ni en los partidos políticos. Porque finalmente todos esos partidos políticos, al menos todos los que hasta ahora han tenido posiciones de importancia como puestos de gobierno, pues forman parte de la misma estructura que somete a la población del Estado de Guerrero. Son estructuras criminales, son estructuras de complicidad, son estructuras donde unos se están protegiendo a otros, porque finalmente todos acaban siendo, tanto socios como rivales, acaban siendo partes de este negocio. Lo que hay es una guerra entre clanes, entre grupos criminales, pero todos ellos tienen una expresión en el Congreso del Estado, en las alcaldías, en la gubernatura y también en las autoridades federales que están involucradas ahí. Eso significa que la población está desprotegida, que los activistas por los derechos humanos están expuestos a represalias, expuestos a la violencia, y también que la prensa no puede actuar con libertad porque sabe que está tocando los intereses de gente que pueden alcanzarlos y que a veces son sus patrones, porque también los dueños de muchos de los medios de comunicación del Estado están ligados a estos clanes criminales. El crimen de la noche de Iguala, el asesinato de 6 personas, el que hayan dejado en estado de muerte cerebral a otro joven y hayan desaparecido a 43 chicos,
Es uno de los crímenes más graves que se han cometido en tiempos recientes en México. Para nosotros era muy importante tratar de romper el círculo de la desinformación, creando un dispositivo audiovisual, un documental que pudiera llegar a más personas, que pudiera informar a la gente y evitar que siga cayendo en el juego de las mentiras y la confusión. Ha sido muy importante, seguimos involucrados en el tema, y es una de las cosas que nos preocupa, porque no ha habido justicia, porque seguimos viendo las consecuencias de este montaje enorme que fue el que condujo a una falsa investigación, a una investigación desarrollada para engañar a la gente. Gracias por continuar con nosotros. La siguiente pregunta es, ¿en qué instrumentos legales están establecidos los derechos humanos y cómo funciona su aplicación? Abogado. Gracias. Pues los instrumentos de derechos humanos, normalmente la medular es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existe también un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, los DESCA, y de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En un ámbito regional o interamericano, como lo conocemos, existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Existe, en este caso de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales, locales, reglamentos y que de ello emanan. Bueno, me gustaría como hacer un desglose. Probablemente todas y todos recordarán, bueno, al menos todavía mi generación aprendió en la escuela que existían las garantías, ¿no?, individuales y todo eso que nos enseñaban en la escuela. A partir de 2011 existió una reforma constitucional donde esas garantías se transformaron en derechos humanos. Esa reforma constitucional que se conoce fue el resultado de muchas luchas y de muchos procesos a nivel internacional, pero también a nivel local, para que se transformara. Y ahora parte de esta reforma implicó que todos los tratados que ya se mencionaban, los pactos que ha firmado México a nivel internacional, que implican muchísimos y que son de distintos tipos de derechos, como hablábamos en el segmento anterior, son parte de los derechos que tenemos. Esta reforma lo que logró es que, además de esto que está en el primer capítulo de nuestra Constitución y que nosotros conocíamos antes como garantías, ahora derechos humanos, también incluye que los derechos que están en esos tratados, en esas convenciones que ha firmado, son parte de nuestros derechos. El Estado mexicano, cuando está una víctima, una persona que ha sido violentada de sus derechos buscando acceso a la justicia, puede siempre buscar el estándar internacional o el estándar más amplio que garantice ese derecho. Podemos profundizar más adelante, pero es uno de los grandes logros de la sociedad civil a partir de las reformas. Bueno, en el caso para el reconocer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se ha venido trabajando de aproximadamente de entre 2 y 3 décadas. La gran carta magna para los derechos humanos de las mujeres, pues es la famosa CEDAW, que realmente es la armonización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La CEDAW son sus siglas en inglés y la traducción es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En esta gran carta magna queda plasmado este reconocimiento de la exclusión histórica y la violación de estos derechos humanos, y ahí está plasmado hacia dónde tendría que caminar la igualdad, y hace de nuevamente mención de que las mujeres también somos merecedoras de derechos humanos. Encontramos también otra gran convención, que es la Convención Belén do Pará, así se le denomina, pero es la convención para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta es un instrumento legal de corte continental, es decir, en el caso para América Latina, y eso también se tradujo ya a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel nacional es la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que para el caso en el estado en el que hemos nacido, el estado de Guerrero, pues está la ley
494, que es la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, y la 553, que es la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. La 553, por ejemplo, esa se publicó en el 2008, pero tuvo una posterior reforma, así como la de igualdad. Y ahí se establecen clara y específicamente hacia dónde tendrían que enfocarse los mecanismos para el adelanto de las mujeres, pero también para el acceso a los derechos humanos, y entre ellos, bueno, la igualdad hoy se establece como un derecho. Eso es. Bueno, pues sabemos que es complejo abordar este asunto en el Estado, sobre todo en esta entidad, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo podrían describir la situación actual de los derechos humanos en la entidad? Realmente, en la actualidad, los derechos humanos en el estado de Guerrero atraviesan una etapa de deterioro social inminente. Es un poco alarmante esta situación porque en todas partes del estado las personas sufren vulneración a sus derechos humanos, ya sea por la seguridad pública, servicios de atención médica, desplazamientos forzosos, ¿no? Inclusive un sinfín de actos de autoridad que prácticamente, pues hasta cierto punto son denunciados, ¿no?, por las personas. Existen estos organismos viéndolo del otro panorama. Por cuanto a la promoción de los derechos humanos, el estado de Guerrero, pues realmente hay una difusión completa, informada, porque ya las personas que se sienten transgredidas de algún derecho van y presentan su denuncia, presentan su queja, y precisamente pues la autoridad es la que se va a encargar de investigar esos actos, ¿no? Unado que la propia Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ya sea en su sede central o en las delegaciones regionales que tiene a través de todo el Estado, de igual forma se encarga de ver sobre esas vulneraciones, de esa promoción, de esa difusión en el estado de Guerrero. Sí. Bueno, yo iniciaría utilizando las palabras que han utilizado diversos grupos y colectivos y organizaciones de sociedad civil aquí mismo en Guerrero, y ellos lo han llamado como una crisis humanitaria, que hace referencia a un marco más amplio que vivimos en México y que distintos organismos e instituciones internacionales han llamado como una grave crisis generalizada de derechos humanos. Se vive en todo México, pero en Guerrero específicamente podemos hablar de distintos factores que nos reflejan esta crisis de derechos humanos, esta crisis humanitaria. Hay una grave violaciones de derechos humanos, perseguida por impunidad, corrupción, mucha pobreza, y además un constante peligro para quienes defienden los derechos humanos, así como quienes ejercen el periodismo, que son quienes dan la voz a este contexto que se está viviendo de periodistas, ¿no?, como se ha venido reflejando en últimos tiempos. Yo diría también que Guerrero es un ejemplo de un proceso que nosotros llamamos, como de un fenómeno que nosotros llamamos de macrocriminalidad, donde es muy difícil diferenciar quiénes son el Estado y quiénes son otros grupos que también ponen ingredientes a este contexto de inseguridad y de violaciones a derechos humanos, ¿no? El concepto de macrocriminalidad es mucho más amplio, pero para no extenderme diríamos que es esta dificultad que tenemos los defensores y las defensoras de derechos humanos para poder encontrar la línea y el eje de dónde están los responsables de estas violaciones a derechos humanos, ¿no? En México en últimas fechas se ha estimado que hay más de 30,000 desaparecidos. En Guerrero, hasta enero de este año se tenían contabilizado que en 2016 habían desaparecido más de 1,000 personas, no decir solo en 2016, no decir lo que está pasando en términos de ejecución. Hacia marzo de este año se tenían contabilizado más de 400 personas, ¿no? Entonces es como se dice aquí, una crisis humanitaria la que se está viviendo. Doctor. Sí, coincido con lo que acaba de compartir la compañera. Efectivamente, existe una crisis humanitaria en nuestro país y en nuestro estado. Sin embargo, yo siempre quisiera voltear la mirada otra vez, hablar de ese 52%. Efectivamente, las mujeres también están resintiendo mucho más esa crisis humanitaria, pero anteriormente ya había esa crisis para las mujeres, por así llamarle, ¿no? Quiero decir con esto que hace 20 años, por ejemplo, en nuestro estado se castigaba primero el robo de una vaca que los golpes o la violación hacia una... Bueno, la violación está reflejada en el Código Penal,
pero todo lo que era violencia de género no estaba reconocido. Entonces, si pensamos que 20 años hacia atrás, las mujeres estuvieron violentadas física, emocional, simbólicamente, ahora se ha intensificado para el caso de las mujeres. Y bueno, aquí sí creemos que es importante decir que quienes viven esa mayor crisis, porque una serie de factores estructurales se conjugan, son mujeres indígenas. Es ahí donde esa crisis va, como quien dice, a recalar, y en mujeres en mayor condición de pobreza. Muy bien, pues hemos visto intervenciones muy interesantes, ha habido avances ciertamente, pero hay mucho por hacer, por eso este programa se llama Derechos Humanos, Epicentro de la Resistencia en Guerrero, y su activismo lo demuestra. Vamos a seguir, vamos a un corte, les pedimos que permanezcan con nosotros, participen y aparecen los datos en pantalla. Muchas gracias a todos. A 168 años de su fundación, el estado de Guerrero se encuentra enfrascado en una de las peores crisis de derechos humanos de su historia. En esta grave situación destacan temas como violencia, narcotráfico, delincuencia organizada, pobreza extrema, impunidad, desapariciones forzadas y abusos que todos los días se cometen contra pueblos indígenas, mujeres, niños, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, campesinos y habitantes en general de esta entidad suriana. De acuerdo con datos del 23º informe del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, el estado de Guerrero ocupa el 5º lugar nacional entre las entidades con el mayor número de homicidios dolosos cometidos de enero a marzo de 2017. Asimismo, entre los 50 municipios más violentos de México se cuentan 5 ciudades del estado: Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Chilapa y Coyuca de Benítez. Cabe señalar que el puerto de Acapulco ocupa el primer lugar de esta lista. Tristemente, se sabe que las principales ciudades de la entidad, sobre todo los centros turísticos que generan una parte fundamental de la actividad económica, están acorralados por la violencia. Por ello, resulta urgente que ante los efectos adversos que en materia de derechos humanos generan la delincuencia organizada, la impunidad y la corrupción, sumados a la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda y alimentación, la sociedad civil y los 3 niveles de gobierno actúen de manera oportuna y coordinada para detener esta oleada de violencia e inequidad que mantiene al estado de Guerrero y a su población sumida en el temor y en la pobreza extrema. Pues seguimos y les recordamos nuestras vías de contacto, los teléfonos que aparecen en la pantalla y también el portal que está a su disposición y el correo. Rommel. Muy bien, pues entramos en esta fase pues casi final y con 12 preguntas creo que muy importantes y no las podemos dejar pasar. Primero, ¿cuáles serían los temas más apremiantes, más urgentes en materia de derechos humanos aquí en el estado de Guerrero? Y en segundo lugar, ¿cuáles serían las estrategias para superar esos rezagos? Pero vayámonos por partes, si les parece. Primero, ¿cuáles son esos temas urgentes que deben ser atendidos según la visión de cada uno de ustedes? Bueno, yo apuntalaría 2 temas generales. El primero tiene que ver con el que mencionaba ya anteriormente, que es la crisis de graves violaciones que existe en el Estado. Está el tema de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado por causas de la violencia que se vive, que no tiene cifras de cuántas personas han sido tenido que trasladarse a otros lugares por el tema de que no pueden seguir viviendo, ¿no? En temas de seguridad
y que implica muchas otras cosas que van entrecruzadas, que es el tema de impunidad, corrupción, pero yo diría empezar a resolver eso, ¿no? ¿Qué está pasando en términos de graves violaciones en este Estado? ¿Cuáles son los mecanismos para acceso a la justicia? Y como suele suceder en todos los temas de derechos humanos van entrecruzados, el segundo tema que yo señalaría es el de pueblos indígenas. Se vive desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, por así apuntalar tal vez siglos, el tema de desigualdad, una pobreza extrema en la región, desde la montaña, Costa Chica principalmente, y un poco de la zona centro de este Estado, donde los pueblos indígenas no son reconocidos como sujetos y actores principales de la vida de este Estado. Y en ese sentido yo apuntalaría un tema muy importante, que es su derecho a la tierra y el territorio. Cada vez están más en peligro estas zonas que ellos han ido conservando, donde ellos están habitando por concesiones mineras y una cuestión de despojo muy alarmante. Guerrero es uno de los estados con mayores concesiones mineras y entre otros proyectos de infraestructura de donde no han sido consultados, donde no se les pregunta si es de su interés y si ellos responden que no se les respeta esa decisión de vivir en donde están, de acuerdo a su perspectiva y otros derechos que implica el ser pueblo indígena, ¿no? Esa es una de las grandes crisis que también vive este Estado, cómo se invisibiliza a quienes históricamente han sido invisibilizados, ¿no? Y cómo se sigue construyendo la desigualdad y el racismo muy fuerte frente a estos pueblos, ¿no? Que va precursado a un contexto también de violencia, ¿no? y de graves violaciones. Nos da pie para escuchar la intervención de la doctora. Sí, efectivamente, hoy por hoy, desde las mediciones incluso oficiales de la pobreza, el estado de Guerrero, la población indígena está en condición de extrema pobreza, el 24% de su población, o sea, es muy alto, frente al 11% de la media nacional. O sea, con esto interpretamos, la pobreza en Guerrero es indígena. Y nosotras seguiríamos diciendo, además de que es indígena, muchas veces va a ser femenina, por muchas condiciones, porque las mujeres hoy por hoy siguen prefiriendo dar alimento a sus hijos que su propio consumo, pero no solamente eso, las mujeres hoy por hoy, por ejemplo, siguen siendo más pobres dentro de la pobreza porque todavía hay dificultades para el acceso a la tenencia de la tierra, ¿no? Hoy se reconoce que las mujeres indígenas trabajan muchísimo más horas que el resto de la población dentro de sus comunidades y fuera de sus comunidades incluso. Son las que menos tienen acceso a los trabajos remunerados, y el trabajo remunerado es el peor pagado en el caso de que lo realice una mujer indígena. Finalmente, yo lo que diría es que la gran agenda de la población femenina indígena pues tiene que ver con el acceso a los servicios de salud y tiene que ver con la resistencia. La maternidad sigue siendo un eje vertebral de la cultura indígena de las naciones originarias del estado de Guerrero, y es ahí donde realmente está habiendo una gran violación. Guerrero sigue ocupando los primeros lugares de mortalidad materna, sigue ocupando los casos más extremos de violación y de discriminación hacia las mujeres indígenas durante el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado seguimos teniendo esta condición de violencia extrema con mujeres indígenas, que donde además están las zonas indígenas en muchas ocasiones militarizadas, es decir, viven otro tipo de violencia, la famosa violencia militar, pero también la violencia institucional a través de los hospitales, a través de la diversa administración pública, que sigue siendo discriminatoria de manera directa o indirecta. Sin embargo, yo sí quisiera hacer mención que aún con todo ese contexto adverso histórico, ¿no? De siglos, las mujeres indígenas y los pueblos originarios del estado de Guerrero han dado grandes lecciones precisamente de resistencia. Hoy por hoy sigue habiendo liderazgos que dan muestras de ejemplo de cómo avanzar hacia el acceso a la justicia y la promoción de los derechos humanos, y que la dignidad no tenga rostro, o tenga el rostro de todos. Entonces, pues me parece que eso es importante de nuevo mostrarlo. Muy bien, muchas gracias. Licenciado. Otro de los temas prioritarios también que nos parecen urgente, es el tema de la seguridad personal. De acuerdo al artículo 17 de nuestra Constitución, se reza que nadie puede hacerse justicia por sí mismo.
El Estado es el garante de brindar esa protección a los gobernados, a todas las personas. Pero precisamente, y hablando de nuestro Estado, hay ciertas partes, ciertas comunidades, casi la mayoría de los estados, que la delincuencia organizada se está viendo rebasada por el Estado, ¿no? Hablamos de una delincuencia organizada y de un sistema de justicia desorganizado hasta cierto punto. En base a esto, las personas de las comunidades se levantan en armas y crean las llamadas autodefensas. Precisamente si el Estado fuera realmente el garante de esta seguridad que se le debe de brindar al gobernado, pues no existirían las autodefensas, ¿no? Más que nada es un reclamo de la sociedad, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Aquí en la zona norte del estado de Guerrero, ¿cuántos grupos de autodefensa no hay? Como bien lo comentaban hace un momento, en la parte de la montaña, en las costas, ¿no? Especialmente un tema delicado, tierra caliente, ¿no? En nuestro estado. Entonces son situaciones que el Estado realmente no ha sido garante en ese tema, ¿no? No ha brindado la seguridad y las personas desgraciadamente tienen que ejercer este derecho, ¿no? De la seguridad. Muy bien, pues bastante complejo y también muy interesante. ¿Les parece bien que veamos cuáles podrían ser estas estrategias para atender estas urgencias? Para ir con la segunda parte de este segmento. ¿Sí? Pues para mí resulta una pregunta compleja, pero creo que apuntalaría dos también ideas generales. La primera es, Guerrero hace honor a su nombre y siempre históricamente ha sido cuna de movimientos, organizaciones de articulación de la sociedad civil, ¿no? Históricamente, y creo que eso es muy importante recuperar y seguir fortaleciendo. La importancia que tiene que colectivos de familias, que colectivos de organizaciones generen redes y sigan denunciando, sigan promoviendo y sigan acercándose a otras víctimas, ¿no? Una víctima sola es más vulnerable que en colectivo y poder exigir al Estado, más allá de las dificultades que ya el licenciado mencionaba en torno a un Estado que no puede garantizar, se le tiene que seguir exigiendo, y más allá de lo que yo comentaba de ese contexto de macrocriminalidad. Y Guerrero es uno de los grandes estados con esa historia de lucha y organización, ¿no? El otro punto que yo es más complejo y que tiene que ver con combatir la impunidad, entendida como ese acceso a la justicia de las víctimas, pero ¿qué pasa por el acceso a la justicia al conocer la verdad? Y en ese sentido, que haya responsables que hayan sido enjuiciados de las violaciones que se están cometiendo. Y eso es un proceso más complejo que implica, pues, desde voluntad política, pero también desde poder conocer qué está pasando en este estado, ¿no? Bueno, yo iniciaré por ahí responder esa pregunta. Pues el tiempo es implacable y vamos a tratar de escuchar en un minuto, doctora Aguirre, si podemos yo creo que sintetizar. Sí, gracias. Yo creo que serían dos vertientes urgentes, ¿no? Y prioritarias, que sería, insisto, todo lo que tiene que ver con la atención a mujeres indígenas durante la salud materna, que es todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, pero no nada más eso, también es el reconocimiento a las parteras, ¿no? En el reconocimiento a la atención a la salud como sistemas de salud indígena, no nada más como algo tradicional entendido como algo inferior. Y por el otro lado, pues están todas las series de recomendaciones que ya se han hecho al Estado de Guerrero y que incluso ahora se ha pedido que se postergue, que son al menos 3 medidas. Son medidas de seguridad, medidas de prevención y medidas de acceso e impartición de justicia. Tiene que ver con espacios públicos, desde que haya más alumbrado para que no haya violación de mujeres, por ejemplo, hasta la reeducación en nuevas masculinidades de los hombres guerrerenses. Entonces, ahí hay una responsabilidad desde el gobierno, desde el Estado, que es una deuda histórica, pendiente, diría impostergable. Gracias. Gracias, pues los invito ahora a ver la siguiente entrevista. Pues sin duda alguna los temas más sobresalientes y en los que yo considero que la autoridad debe prestar mucha atención es sin duda la desaparición forzada de personas. Las estadísticas a nivel nacional realmente son catastróficas, son de mucho dolor
son lamentables y creo que no existe una idea real acerca del sufrimiento que sufren muchos de nuestros conciudadanos. Considero que ese es un tema súper importante y que la autoridad no puede soslayar. Ahora bien, hay mucha miseria en Guerrero y básicamente los derechos humanos en este ámbito no se ha involucrado en nada, ¿verdad? Entonces sí tenemos muchas familias, muchos niños, muchos ancianos que requieren atención. Y obviamente yo agregaría que de una forma especial sensibilizar a nuestras autoridades, sobre todo porque desgraciadamente no existe gente con vocación en las autoridades para atender los derechos humanos. Sin duda alguna, considero que estos 3 temas serían indispensables, sin hacer a un lado también, la inseguridad. Igualmente es otro tema muy importante, pero sobre todo vuelvo a insistir que las autoridades ministeriales, nuestra Fiscalía General del Estado de Guerrero debe contar con personal profesional en las diferentes agencias del Ministerio Público, en donde la gente sea tratada sin discriminación y de inmediato, porque luego las tienen abandonadas 2-3 horas sin darle ninguna explicación. Considero que son temas muy importantes para tratar de salir adelante con este tema que por décadas ha hecho un lado. Hay muchos exponentes, muchos jurisconsultos que hablan de derechos humanos, hablan muy bonito, pero realmente eso no trasciende cuando eso no lo vemos materializado en nuestra gente, en nuestros guerrerenses. Sin duda alguna considero que la autoridad o las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, así como del Legislativo, deben de materializar mecanismos eficaces hacia las personas, hacia los profesionales que se encuentran directamente involucradas en las diferentes oficinas, ¿verdad? Pues hay que recordar que el artículo primero constitucional ha sido o es muy enfático en señalar que todas las autoridades están realmente comprometidas, obligadas en este tema de derechos humanos. Luego entonces, esa estrategia sería capacitar a esta gente, pero sobre todo, como lo dije hace un momento, se debe de buscar a gente con vocación de servicio. Es decir, no cualquier persona que requiera un simple trabajo esté en las agencias del Ministerio Público, esté precisamente también en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese es el punto muy importante para mí. Muy bien, regresamos ahora con 2 preguntas muy importantes que se refieren desde la sociedad civil, qué podemos hacer para garantizar que los derechos humanos se cumplan y también poder tratar de incluir cuál sería el papel que tiene la UNAM en la difusión y la protección de los derechos humanos. Si gusta continuar, abogado. Gracias. La sociedad civil juega un papel importantísimo en los derechos humanos porque realmente son los encargados de, hasta cierto punto, difundir estos derechos. Independientemente de eso, contribuir ¿con qué? Con denuncias de actos arbitrarios que pudieran conocer, sufrir o en algún momento apoyar a alguien más para que se realice la debida investigación ante los órganos, ya sea la Comisión de los Derechos Humanos, sea estatal, sea nacional, algún órgano impartidor de justicia, y en fin, actividades que realmente vayan encaminadas a promocionar los derechos humanos y que la sociedad tenga el conocimiento de estos derechos para que en algún momento pueda ejercerlos. La UNAM juega un papel elemental, un papel muy importante porque es la máxima casa de estudios de nuestro país. En ella, pues prácticamente jóvenes y, bueno, de distintas edades ya actualmente van a prepararse profesionalmente
van con la intención de ser mejores profesionistas y desde ahí podemos hacer el enlace para difundirlo a nivel internacional, a nivel nacional, todos estos derechos, ¿no? Inclusive como este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? La UNAM pues realmente está difundiendo estos derechos. Muy bien, muchas gracias. Mayatsin. Pues yo diría que a la sociedad civil en concreto le toca seguir exigiendo y seguir organizándose para la difusión, y que el Estado, quien es el responsable de garantizar y promover y de muchos otros sentidos el acceso a la justicia y que se resuelvan todas estas graves violaciones de las que hemos venido hablando, es parte de su labor fundamental. Desde sociedad civil se han hecho muchísimas propuestas para poder seguir avanzando y poder encontrar una vía por donde seguir, ¿no? Por ejemplo, en temas de desaparición forzada, los colectivos y las familias han hecho muchas propuestas al Estado, como por ejemplo, algo que ya mencionaba, poder tener personas, que las personas que están a cargo de ciertas instituciones, de ciertos contactos con la gente, sean personas capaces y sensibles, que conozcan de los temas y conozcan estos protocolos. Por ejemplo, hay una propuesta muy clara de que haya un banco de datos de las personas desaparecidas. Hay muchas propuestas que responden a las necesidades más inmediatas de las personas que están viviendo estas violaciones en lo cotidiano, ¿no? Que haya respuestas claras. Para mí un poco se resume en una palabra muy coloquial el papel de la sociedad civil: no quitar el dedo del renglón, ¿no? Es cómo seguimos ahí exigiendo, cómo seguimos organizando, a pesar de que el contexto es difícil y uno lo sabe, ¿no? O sea, como organización misma de derechos humanos. Y en términos del papel de la UNAM, yo tengo algunos puntos que creo que son importantes. Es abrir los espacios y poder capacitar y llegar a esos lugares donde las organizaciones y los colectivos no podemos llegar en términos de instituciones. Creo que es de todo conocidos que hay un gran problema de capacitación y que desde el sistema judicial y otras instituciones de gobierno conozcan de temas de derechos humanos, conozcan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los protocolos, cuáles son nuestros tratados, y eso es un papel de la universidad, no solo de la UNAM, sino de muchas otras instituciones. Yo diría que el intercambio con sociedad civil cada día es más difícil que una organización pueda sentarse a hacer análisis que sí sus académicos, sobre todo una institución como la UNAM, puede hacer, ¿no? Que tienen mucho conocimiento, tienen grandes investigadores, grandes docentes que están interesados en conocer y aportar a estos temas de derechos humanos. La otra que ya mencionaba es, las universidades forman profesionales, cómo se incluyen y cómo se habla desde la formación de todas, no solo de los abogados, no solo desde las ciencias sociales, de estos temas de derechos humanos. Y pues incluirlo en sus espacios, ¿no? Como se hace en este trabajo, pero incluirlo en la mayoría de los ámbitos, porque entre más se difunda, la UNAM tiene esa gran capacidad y esa legitimidad para poder hablar de estos temas, ¿no? Es como, para mí, uno de los grandes aportes que tiene esta universidad. Muchas gracias por tu intervención. Adelante, doctora Aguirre. Sí, bueno, yo creo que el papel que la sociedad civil y la ciudadanía, entendida la ciudadanía como este contrato que tenemos y este pacto social que tenemos las personas con el Estado como una regulación con derechos y obligaciones, pues hablaría también, sí, ya hemos hablado de los derechos, pero dentro de las obligaciones lo resumiría en corresponsabilidad, ¿no? En observancia y en exigibilidad. Creo que ese es el papel que tenemos que avanzar. Como lo mencionaban anteriormente, la exigibilidad es muy importante precisamente y la observancia en lo que respecta al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado-Nación o los gobiernos estatales, por la buena gobernancia, por el acceso a la transparencia. Creo que la transparencia es un asunto que también, no solo nada más de las cuentas, la transparencia tiene que ver desde los perfiles de quienes llegan realmente. Y bueno, me parece que ahí es donde nuestro aporte es crucial y fundamental. Eso, entendida como una corresponsabilidad. Me parece que el papel que juega la universidad en este escenario, pues para mí es fundamental también, ¿no? Creo que son dos niveles desde donde puede la universidad aportar. Como bien ya se mencionó, tiene toda la legitimidad, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, y creo que son dos ámbitos, principalmente en lo que tiene que ver con todo lo que es la educación
cara a cara, ¿no? Desde adoptar, por ejemplo, lenguaje incluyente, que parece una cosa menor, pero ya está demostrado científicamente que eso aporta al cambio de imaginarios, de pensamiento y, bueno, al cambio cultural. Entonces, desde que haya una mejor atención o sea, que se reconozca la desigualdad de género dentro de las aulas, dentro del magisterio mismo, y por otro lado, los aportes a la investigación que puedan ir construyendo esta igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, y con esto cierro, tan importante conocer más acerca de lo que tiene que ver con los embarazos, con la salud materna, desde el aporte a la investigación científica. Crucial que se pronuncien investigadoras e investigadores sobre la salud materna y que vayamos haciendo a un lado todas las creencias que a veces responden más a cuestiones religiosas y no científicas. Creo que es crucial contar con la información científica y que aporte a construir una sociedad más igualitaria. Ese es un papel fundamental de la universidad. Pues han sido muy enriquecedoras todos sus comentarios desde su perspectiva y pues la universidad es una caja de resonancia. Esta es una manera de promover este diálogo y poder crear una sociedad mucho más participativa en estos preceptos que cada uno de ustedes mencionaba. José Carlos. Sí, claro que sí. Pues hay muchas cosas que mencionar. Este asunto tiene muchas aristas, pero bueno, desafortunadamente ha llegado el momento de que nos ofrezcan algún comentario final, una conclusión, por favor. Abogado. Gracias. Mira, realmente es una obligación de todos, tanto instituciones como sociedad civil, promocionar los derechos humanos, porque realmente son derechos que nos pertenecen a todos. Las instituciones no es un ente ficticio que está ahí, está personalizada por personas físicas, realmente, que también ellos, la otra cara de la moneda es que sufren inclusive violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos laborales, hasta su dignidad humana. Quiero hacer realmente una diferencia de conceptos que se manejan como derechos fundamentales, derechos humanos y garantías individuales. Brevemente, los derechos humanos son aquellos que se encuentran en tratados e instrumentos internacionales. Los derechos fundamentales son los que se encuentran en la Constitución, en las leyes federales o en instrumentos que de ella emanen. Y las garantías individuales pues son todos aquellos mecanismos que podemos accionar para accesar y que se nos garanticen esos derechos humanos. No nos queda más que crear un ambiente de cultura, un ambiente de acción de los derechos humanos para que realmente se respete, que la gente se acerque a las comisiones, a las delegaciones, a la sociedad civil, a los organismos, a los colectivos, a cualquier institución, a exigir esos derechos. De eso se trata. Sí, por favor. Pues yo iniciaría diciendo que agradezco mucho la invitación. El Centro Pro agradece mucho que nos contemplen para este tipo de espacios. También decir que en este contexto de crisis humanitaria que vive el Estado, yo concluiría que básicamente podemos hablar de tres cosas con las que me gustaría cerrar. La primera es que a pesar de este contexto es muy importante seguir organizándonos, seguir denunciando, seguir fortaleciendo el trabajo que se hace desde la sociedad civil en todo lo que implica la crisis de violaciones a derechos humanos. El segundo es la importancia de espacios como estos, de espacios que a pesar del miedo sigamos construyendo, espacios abiertos de discusión, seguir informándonos. Y el tercero creo que tiene que ver en recuperar estos espacios, pero también con una mirada de que todos participemos, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje de los derechos humanos. Muchas veces se piensa que solo son para personas que saben de esto, que trabajamos en organizaciones de sociedad civil o quienes ya tienen alguna violación o que han tenido algún problema vinculado a los derechos humanos, y no, es una construcción de la vida digna, como decía en un principio, y eso implica cómo nos construimos como sociedad y cómo nos construimos como personas, ¿no? Entonces nos interpela a todos. Para mí es principalmente con lo que me gustaría cerrar, y que sí está complicado la situación en Guerrero y que es muy difícil, entendemos el miedo, pero que vale la pena seguir organizando, seguir denunciando. Claro. Doctora, por favor. Sí, yo me sumaría a un llamado a un reconocimiento respetuoso de las mujeres como sujetas de derecho.
principalmente, y que tendría que ver con ese reconocimiento, primero, al aporte que las mujeres han dado a este Estado, también diríamos en términos feministas, construyendo matria guerrerense, y bueno, a la desigualdad que se ha vivido, pero también al cumplimiento de los compromisos que se han ido adquiriendo. Ya lo mencionó el licenciado anteriormente, cuando pedimos esta exigencia al cumplimiento, está reflejado en los instrumentos legales, ni más ni menos. Que se cumplan las leyes que ya se han emitido, publicado, y a la serie de recomendaciones, insisto, que en la actualidad se han emitido para 7 municipios en el estado de Guerrero, en lo que tiene que ver con la alerta de la violencia de género, es decir, un alto a la violencia contra las mujeres. Para mí es importante cerrar diciendo que igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres lo pensamos ni más ni menos, sino que lo sean nuestros accesos, nuestras oportunidades. No significa que nos convirtamos lo mismo mujeres y hombres, pero que seamos tratadas como ciudadanas plenas. Ese sería mi mensaje. Pues agradezco mucho la visita que han tenido, las palabras que nos han dicho. Hay que cerrar ya este programa, no sin invitarlos a que vean el próximo de la serie, en la que hablaremos de raíces de las 7 regiones de Guerrero, nuestra diversidad cultural. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.